Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren extraordinariamente bien. Hoy nos adentramos en un tema que sinceramente nos ha dejado a todos con la boca abierta y el corazón un poquito encogido. Vamos a hablar de algo que ha estado resonando con una fuerza inusitada en el mundo del espectáculo turco y que ha captado la atención de miles de fans alrededor del globo de una manera casi hipnótica: los supuestos llantos de Kerem Bürsin en público por Hande Erçel. Sí, han leído bien. Los protagonistas de la exitosa serie Senkalkam, esa joya que en muchos países conocemos como Love is in the Air, han sido centro de una verdadera ola de rumores y especulaciones, y hoy nos dedicaremos a desgranar todo lo que sabemos, o al menos lo que se dice con insistencia, sobre esta compleja situación. Antes de sumergirnos de lleno en este tema tan delicado, tan apasionante y a todas luces, tan observado, quiero recordarles a todos ustedes, nuestra querida comunidad, que si aún no han formado parte oficial de ella, este es el momento perfecto, la oportunidad ideal, para darle clic a ese botón de suscribirse que ven por ahí, titilando amablemente. Es completamente gratuito, un gesto minúsculo con una recompensa inmensa, y les aseguramos, con la mano en el corazón, que no se van a arrepentir. Porque en este canal, nos esmeramos día a día en traerles las noticias más frescas, los análisis más profundos y las historias más jugosas del universo del entretenimiento, con esa chispa que nos caracteriza. Y claro, no olviden activar esa campanita de notificaciones. Es el interruptor mágico que les asegura ser los primeros en enterarse de cada nuevo vídeo que subimos, para que nunca se pierdan nada. Nos encanta, de verdad, tenerlos aquí con nosotros compartiendo este espacio. Ahora sí, sin más preámbulos, vayamos al grano, a la médula del asunto. La noticia sobre Kerem Bürsin siendo visto llorando en público, presuntamente abatido por un desamor o una situación sentimental complicada con Hande Erçel, ha sido un verdadero terremoto mediático, un seísmo de proporciones considerables en el universo de la farándula. Para quienes quizás no estén tan familiarizados con el torbellino que los rodea, Kerem Bürsin y Hande Erçel se convirtieron, casi de la noche a la mañana, en una de las parejas más queridas, seguidas y admiradas del espectáculo turco, principalmente por esa química innegable que exudaban en cada escena de la pantalla. Su romance, como suele suceder con las grandes historias, traspasó los límites de la ficción para conquistar los corazones de millones de seguidores que esperaban, con una ansiedad casi palpable, cada actualización, cada pequeña pista sobre su relación. Eran la pareja perfecta en los ojos de una inmensa legión de admiradores, y cualquier indicio, por mínimo que fuera, de que algo no iba bien, o peor aún, de que habían puesto punto final a su historia, generaba una conmoción masiva, un revuelo que se sentía en todos los rincones de las redes sociales y los foros de fans. Los rumores de una posible ruptura entre Kerem y Hande comenzaron a circular en el éter digital hace ya un tiempo considerable. Y como suele suceder en estos casos, se nutrieron de pequeños detalles, de ausencias estratégicas en eventos públicos importantes, de la aparente falta de publicaciones conjuntas y demostraciones de afecto en sus redes sociales, esas vitrinas modernas de las relaciones, y finalmente culminaron en este impactante y comentado incidente. Según lo que se reportó profusamente en varios medios de comunicación turcos e internacionales, y se compartió a velocidades vertiginosas en las redes sociales, Kerem Bürsin fue visto en un estado anímico bastante alterado, visiblemente afectado, hasta el punto de derramar lágrimas en un espacio público. Las imágenes que circularon, aunque en muchos casos eran borrosas, de baja resolución y a menudo captadas a distancia, parecían confirmar esta versión de los hechos. Y por supuesto, la asociación inmediata, la conexión lógica y más obvia, fue con Hande Erçel. La teoría principal, la hipótesis más extendida y aceptada por la mayoría, es que estos llantos eran una manifestación cruda y directa de su profundo dolor por la supuesta ruptura con la carismática actriz. Es fundamental recalcar, y esto es crucial para entender la situación con la debida cautela, que hasta la fecha actual, ni Kerem Bürsin ni Hande Erçel han hecho una declaración oficial, formal y contundente que confirme o desmienta de forma explícita y detallada esta situación. El silencio o la ausencia de comunicados rotundos ha abierto la puerta a una especulación desenfrenada. Los fans se encuentran divididos, polarizados, en un debate constante. Por un lado, están aquellos que defienden a capa y espada la privacidad de los artistas, argumentando que su vida personal es sagrada y no debe ser escudriñada. Por otro lado, están aquellos que, sintiéndose tan profundamente conectados con su relación, que la habían adoptado casi como propia, buscan desesperadamente una explicación, una verdad que les permita cerrar el ciclo o entender lo sucedido. Analicemos un poco el contexto en el que se desarrolla este drama.
En el vertiginoso mundo del espectáculo, especialmente cuando una pareja alcanza un nivel tan estratosférico de popularidad y admiración, su vida privada se convierte, para bien o para mal, en un foco de interés público ineludible. Y cuando esa relación tan seguida y querida termina, o cuando simplemente se vislumbran problemas y fisuras, el dolor, la tristeza y la desilusión se magnifican exponencialmente en el ojo público. El hecho de que un actor tan carismático, tan admirado y con una base de fans tan sólida como Kerem Bürsin se ha visto en un estado de vulnerabilidad extrema, llorando abiertamente, es algo que naturalmente genera una ola de empatía, de compasión, y al mismo tiempo, una curiosidad insaciable. Las hipótesis sobre las posibles causas de la supuesta ruptura y, consecuentemente, del posterior malestar y aparente sufrimiento de Kerem, son numerosas y variadas, como un abanico de posibilidades. Algunas apuntan a diferencias irreconciliables en sus personalidades o visiones de vida, otras a las presiones inherentes a la fama y al escrutinio constante, y también hay quienes sugieren, con bastante fundamento, que la distancia geográfica, considerando que ambos tienen carreras internacionales y a menudo se encuentran en diferentes países, pudo haber jugado un papel decisivo en la erosión de la relación. Lo cierto es que tras compartir tantos momentos, tantas miradas cómplices, tantas escenas de amor tanto en pantalla como fuera de ella, la idea de que su historia de amor, esa que tantos habían idealizado, llegara a su fin fue, y sigue siendo, una píldora difícil de tragar para una gran parte de su público. Hemos sido testigos, a través de las redes sociales y de los canales de información de entretenimiento, de testimonios de personas que aseguran haber estado presentes en el preciso momento en que Kerem fue visto en ese estado de aparente desolación. Estas personas describen a un hombre visiblemente afectado, luchando quizás por contener su emoción, intentando ocultar su dolor, pero sin poder evitar que las lágrimas afloraran. Estas narrativas, aunque a menudo anecdóticas y carentes de pruebas fehacientes, alimentan poderosamente la idea de que la situación era real, tangible, y que el dolor experimentado por Kerem era genuino y profundo. Y como es lógico y completamente natural, la pregunta que surge de inmediato en la mente de todos es ¿por qué? ¿Qué pudo haber llevado a Kerem a este punto de quiebre emocional en público? Es fundamental en este punto recordar y tener siempre presente que a pesar de su imagen pública pulida, de su éxito y de la fascinación que generan, los actores son, ante todo, seres humanos. Poseen sentimientos, tienen sus propias batallas personales, sus propias alegrías y tristezas, y sus propios corazones que, como los de cualquiera, pueden romperse. Un desamor profundo, una decepción lacerante, una situación personal complicada que escapa a nuestro conocimiento, pueden afectar a cualquier individuo, independientemente de su fama, su fortuna o el brillo de sus logros. La vulnerabilidad que Kerem pudo haber mostrado en ese momento, si es que las versiones son verídicas y no una construcción mediática, habla poderosamente de su humanidad, de su fragilidad, y quizás, en cierto modo, refuerza el vínculo emocional que muchos fans sienten hacia él, viéndolo no solo como un ídolo, sino como una persona real. Por otro lado, es vital y necesario mantener una actitud cauta y crítica. Vivimos en una era dominada por la desinformación, por los titulares sensacionalistas que buscan el impacto por encima de la veracidad, y es terriblemente fácil que una imagen borrosa, un rumor malintencionado o una especulación desmedida se magnifiquen y se transformen en una verdad absoluta sin un fundamento sólido y contrastado. Si bien las versiones sobre el llanto de Kerem han sido persistentes y recurrentes, la absoluta falta de confirmación directa por parte de los protagonistas nos obliga, nos impone, a mantener una perspectiva crítica y no dar nada por sentado. Podría haber múltiples explicaciones, perfectamente razonables, para un momento de tristeza pública que no tengan absolutamente nada que ver con Andercel, aunque esta sea, indudablemente, la asociación más obvia, la más mediática y la que mayor morbo genera. Sin embargo, el impacto emocional en los fans, esa conexión que trasciende la pantalla, es innegable y poderoso. Muchos de ellos habían invertido no solo tiempo, sino también energía emocional, en seguir la relación de Kerem y Hande, celebrando sus éxitos como pareja, compartiendo sus alegrías y soñando con un futuro juntos que parecía prometedor. Ver a Kerem sufriendo, o al menos aparentando un sufrimiento profundo y desgarrador, es como si una parte de esa fantasía compartida, de ese cuento de hadas moderno que habían adoptado, se estuviera desmoronando ante sus ojos. Hemos analizado en nuestro canal, en ocasiones anteriores, como la figura del fan, esa devoción casi religiosa hacia sus ídolos, y su compleja relación con las celebridades, es un fenómeno fascinante y a menudo desconcertante. Los fans no solo consumen el trabajo artístico de sus ídolos, sino que también construyen narrativas, proyectan sus propias esperanzas, sus anhelos y sus deseos en ellos, y se ven profundamente afectados por sus vidas,
O al menos por la imagen cuidadosamente curada y proyectada de ellas. En el caso particular de Kerem y Hande, su conexión en Senkalkapm fue tan intensa, tan creíble, tan electrizante que para muchos, su romance fuera de cámaras era la continuación natural, esperada y lógica de esa historia de amor que tanto habían disfrutado. Ante este tipo de situaciones, donde la esfera más íntima de la vida privada de los famosos se ve expuesta de manera tan cruda a la luz pública, siempre es importante e imperativo recordar los principios de la ética periodística y el respeto incondicional por la privacidad de las personas. Si bien es completamente comprensible la voraz curiosidad del público, también debemos ser conscientes del impacto, a menudo devastador, que estas noticias, estos rumores, pueden tener en las personas involucradas. Imaginen por un momento lo difícil que debe ser lidiar con un desamor, con una ruptura dolorosa, y encima tener que hacerlo bajo el escrutinio constante, la mirada inquisitiva y a menudo implacable de millones de personas. Es una carga emocional inmensa. Los seguidores más leales y devotos de Kerem Bürsin y Hande Erçel, ante la incertidumbre y el aparente sufrimiento de uno de sus ídolos, han recurrido masivamente a las redes sociales para expresar su apoyo incondicional, tanto a Kerem como a Hande, independientemente de si en estos momentos comparten o no su vida sentimental. Se han multiplicado los mensajes de ánimo, las palabras de comprensión, los gestos de solidaridad y los recordatorios sinceros de que, al fin y al cabo, todos merecen ser felices y encontrar la paz. Esta ola de apoyo, a pesar de la falta de confirmación oficial y de la persistente incertidumbre, demuestra la increíble fuerza de la comunidad de fans y su profundo deseo de ver bien, de ver felices a sus ídolos. En resumen, lo que hasta ahora sabemos con cierta certeza es que existen reportes consistentes y testimonios de testigos que sugieren que Kerem Bürsin fue visto en un estado de visible llanto en público. La conjetura generalizada, la suposición más lógica y extendida, es que este malestar emocional está directamente relacionado con el fin de su conocida relación con Hande Erçel. Sin embargo, y esto es crucial, hasta que no haya una confirmación directa, oficial y sin ambigüedades por parte de los involucrados, todo esto se mantiene, inevitablemente, en el terreno de la especulación, del rumor, de la interpretación. Lo que sí es absolutamente cierto e indiscutible, es el impacto que esta noticia, real o percibida, ha tenido en la opinión pública y, de manera muy especial, en el corazón de sus seguidores, quienes habían vivido y se habían entregado intensamente a su historia de amor. Este episodio nos sirve como un crudo recordatorio de que, detrás de las cámaras brillantes, detrás de las redes sociales cuidadosamente gestionadas, detrás de los personajes carismáticos que interpretan en la pantalla, hay personas reales, seres humanos con emociones complejas, con vulnerabilidades, con corazones que pueden ser heridos. La fama, ese brillo deslumbrante, puede traer consigo innumerables beneficios y oportunidades, pero también conlleva un escrutinio implacable, una exposición constante y, a menudo, invasiva, especialmente en lo que respecta a la esfera más íntima de la vida sentimental. Agradecemos enormemente de corazón que se hayan quedado con nosotros hasta el final de este vídeo. Sabemos que es un tema delicado, que toca fibras sensibles, pero creemos firmemente que es importante abordarlo con la seriedad, la profundidad y la empatía que merece. Nos encantaría, de verdad, saber qué piensan ustedes sobre todo este entramado. ¿Creen que los rumores sobre el llanto de Kerem son ciertos? ¿Piensan que Kerem y Hande deberían hacer una declaración oficial para aclarar la situación? ¿Les parece justo que la vida privada de los famosos sea expuesta de esta manera al escrutinio público? Déjenos sus opiniones más sinceras, sus reflexiones más profundas, en la sección de comentarios, porque sus puntos de vista son súper valiosos para nosotros, enriquecen enormemente nuestras discusiones y nos ayudan a seguir creciendo. Y si este vídeo les ha parecido interesante, les ha mantenido al tanto de la información, o simplemente les ha gustado, no olviden, por favor, darle un gran y sonoro me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Kerem y Hande en sus redes sociales, para que todos puedan estar informados, para que todos puedan opinar y debatir. Y si aún con todo, no lo han hecho, les invito una vez más con la mayor cordialidad, a suscribirse a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos, que siempre vienen cargados de sorpresas, análisis y las últimas noticias del fascinante mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y más del universo que tanto nos apasiona. Hasta la próxima, y cuídense mucho.